El acta de la sesión 115 se da por aprobada. El acta de la sesión 116 queda a disposición de las y los señores diputados. La señora secretaria hará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto a funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificaciones en las leyes orgánicas que indica y en la normativa procesal penal. Indicaciones del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública del diputado señor Andrés López. Oficio reservado de la ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual responde oficio 688 de esta comisión sobre la emisión de un instructivo, el cual permitiría a todos los funcionarios de la institución sin armas particulares solicitar armamento y munición fiscal para su protección personal fuera de horario laboral. Reemplazo en la sesión de hoy a las 10:30 horas del diputado señor Luis Sánchez al diputado señor Cristian Araya. Y también ha llegado un reemplazo, la diputada Sara Concha reemplazará a la diputada Gloria Navellán por la sesión. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Palabra sobre la cuenta. Diputado Schalper. Sí. No, pero perdón, puntos varios, no cuenta. ¿Puntos varios? Ahora sí. Gracias, presidente. No, yo la verdad que me he visto gratamente sorprendido el día de ayer, y eso se ha visto confirmado el día de hoy, con que ciertos alcaldes del Frente Amplio, que además entiendo uno de ellos aspira a ser presidente del Frente Amplio por el Movimiento Revolución Democrática, ha expresado su preocupación por los avances en materia de criminalización, lo cual obviamente es muy contradictorio con el discurso que se pretende instalar de que el país se ha normalizado. Pero no contento con eso, ha señalado que es importante disponer de fuerzas de tarea de las Fuerzas Armadas en materias de orden público, cosa que hemos venido planteando de un tiempo a esta parte. A mí me parece interesante saber por qué esos alcaldes dan un paso de esa naturaleza sabiendo que muchas veces su coalición no ha estado en esa sintonía. Por lo tanto, yo quería, presidente, pedirle que tomáramos el acuerdo para poder invitar al alcalde Bodanovich y a la alcaldesa de Ñuñoa para que tengamos esa conversación, porque yo creo que es muy importante que dejemos claro que en el país ya se está estableciendo una especie de sentido común en ciertas materias que antes no eran de sentido común. Por lo mismo, yo quería pedirle a usted el acuerdo para invitarlos a alguna de las sesiones a poder ellos compartir sus reflexiones en esta materia, porque creo que son muy importantes para iluminar la tarea de esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. ¿Habría acuerdo para invitar a los alcaldes de las comunas de Ñuñoa y Maipú? La diputada Orsini no da el acuerdo, por lo tanto vamos a votar. Señora secretaria. ¿Quiere que tome votación nominal? Votación nominal, por favor, sí. Sí, perdón, el diputado ahí. Sencillamente que nosotros habíamos acordado los días jueves funcionar para no afectar, digamos, la hora de continuación. De repente invitarlo un jueves en la mañana, creo que sería interesante. Me parece buena propuesta. De hecho, vamos, el siguiente punto, porque vamos a cambiar la citación de mañana para el próximo jueves, en atención a que la confirmación de los invitados hoy día no es la que sería lo ideal para poder tener una sesión como corresponde, de acuerdo a los horarios y con la profundidad que quisiéramos. Así que vamos a cambiar la citación porque muchos manifestaron de que con el tiempo necesario podrían acudir a la comisión. Por lo tanto, vamos a dejarla para el otro jueves, pero vamos a incorporar a los alcaldes si es que la comisión lo determina así, mediante la votación nominal que va a realizar la secretaría. Diputado Araya, don Jaime. A favor. Diputado Sánchez. Diputada Concha. Diputada Orsini. Diputado Schalper. A favor. Diputada Plasencia. ¿Quieres sumar a...? En contra. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 5 votos, 2 en contra. Aprobado. Se suma la citación del próximo jueves y queda inmediatamente trasladada la citación de este jueves al próximo, con los mismos invitados, y le sumamos a los alcaldes. Alcalde Bodanovich y alcaldesa de Ñuñoa. Vamos a continuar. Yo quisiera
mandar un oficio al Ministerio del Interior. A propósito de una noticia que hoy día salió en un medio nacional, respecto a una redada que habría hecho la Policía de Investigaciones a una toma en Santiago, aquellas tomas donde opera el narcotráfico, donde han sido encontrados cuerpos o se han cometido asesinatos y donde en un operativo pareciera ser con otra finalidad se logró detectar a 74 migrantes irregulares, que lo más probable es que hayan cruzado por pasos no habilitados. Quisiera hacerle la pregunta al Ministerio del Interior, ¿por qué estas redadas no se hacen con mayor frecuencia o estos copamientos y con la sola finalidad de detectar a migrantes irregulares para proceder a notificarlos y para acelerar las órdenes de expulsión, entendiendo que hoy día con la cantidad de ingresos que tenemos es increíble que no haya una coordinación previa para poder abordar de esto de manera más contundente en los distintos barrios, sobre todo en lugares como estos donde probablemente haya muchos migrantes ilegales? Esa es una respuesta que al menos me gustaría que el Ministerio del Interior le diera al país de por qué esto no se hace con mayor frecuencia, porque te aseguro que podríamos tener mayor cantidad de expulsados y no las precarias o bajas cifras de expulsiones administrativas que hoy día tenemos. Continuando con eso, ¿habría acuerdo para aquello, para ese oficio? Acordado. Sí, por favor, diputado Leiva. Mire, hoy día conversábamos, las cosas siempre hay que colocarlas en contexto. Aquellos que siempre hemos tenido una postura sensata y razonable en materia de seguridad. Hay que poner el contexto que estamos en elecciones también. Bueno, dicho eso, si bien nosotros aprobamos y es ley a través de una modificación constitucional la infraestructura crítica, lo que se necesita y requiere, pues yo no le voy a dar un cheque en blanco a ningún gobierno para que utilice los militares a través de un decreto. Esa es mi posición y por eso tenemos que regularlo por ley. Pues bien, el proyecto de infraestructura crítica, señor presidente, se encuentra en la Comisión de Defensa del Senado desde el 2 de agosto del año 2023. Y ni siquiera se ha comenzado la discusión en general. El gobierno ha puesto 8 urgencias que no han sido respetadas por el Senado, por la Comisión de Defensa. Vuelvo a insistir, presidente, esto es gravísimo. Porque se habla de seguridad, se habla de militares, y el mensaje presidencial está durmiendo en el Senado desde hace 7 meses. Lo único que se hizo fue, como hay una reforma constitucional o legal, al marco constitucional, perdón, es el oficio a la Corte Suprema y nada más, no se ha discutido. Entonces, ¿en qué estamos? Porque al final siempre somos los responsables los parlamentarios. Bueno, el Senado tiene hace 7 meses el proyecto de infraestructura crítica, tiempo holgadamente razonable para poder aprobar un proyecto. Entonces yo le quiero pedir, presidente, que como Comisión de Seguridad Ciudadana oficiemos al Senado y particularmente a la Comisión de Defensa para que nos informe respecto del actual estado de tramitación y por qué esa corporación y particularmente esa comisión no ha respetado las urgencias del Ejecutivo para ese proyecto. Eso es, presidente. Muy bien, diputado Leiva, le vamos a oficiar a la Comisión de Defensa del Senado, que además creo que cambia la presidencia ahora en unos días más. Así que, ¿habría acuerdo para lo primero? Pero para lo primero el diputado Leiva. ¿Habría acuerdo para oficiar a la Comisión del Senado los términos señalados por el diputado Leiva? Acordado. Diputado Leiva. Presidente, tratando de ser igual de breve. Existe una problemática a nivel nacional con el tema de los portonazos. Siempre vuelve a existir en el contexto. Recordemos que en la legislatura anterior aprobamos la ley antiportonazos porque efectivamente era un problema complejo y urgente. Esa ley estableció varias obligaciones, principalmente para los concesionarios respecto al uso de cámaras y también respecto de el registro provisorio de los vehículos que son robados, para que efectivamente se pueda activar en las policías un sistema que transcurridos minutos u horas de ese robo o hurto se pudiera registrar y perseguir en las carreteras en distintos sectores. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, estamos hablando 5 años atrás o 4 años atrás, la problemática era que la única manera de hacer el encargo por robo era con una orden de la Fiscalía y con toda una burocracia, cuando los primeros instantes son importantes para la persecución. Bueno, eso hoy día se sigue manteniendo y lamentablemente este registro que iba a existir para que los vehículos robados o hurtados
tuvieran de manera provisoria este antecedente y se pudieran cargar de manera rápida y expedita no existe. Si yo quisiera pedirle a la comisión que oficiáramos al efecto a Carabineros de Chile y al Ministerio, a Carabineros de Chile, al Ministerio del Interior, particularmente, o a quien corresponda, Ministerio del Interior creo yo, para que nos informe respecto a la implementación de esa norma. Pasó lo mismo, o pasa lo mismo, con la implementación del GPS por parte de las empresas aseguradoras que establecía esa ley, para que efectivamente se implementara. Entonces, nosotros podemos seguir legislando con la mejor intención, a mi juicio haciéndolo bien, pero si no se implementa la norma, es letra muerta, presidente, y por eso quisiera que oficiáramos al respecto también. Muchas gracias, diputado Leiva. Parece muy atendible su solicitud, así que vamos a oficiar en los términos, ¿o quiere complementar, diputado Leiva? Vamos a oficiar en los términos señalados por el diputado Leiva. Habría acuerdo. Diputado Araya y después diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. El mismo sentido de lo que indicaba el diputado Leiva respecto de la posibilidad de oficiar al Senado a la Comisión de Defensa, esta vez oficiar a la Comisión de Seguridad del Senado, consultando el estado de tramitación del proyecto que se denomina inteligencia económica o inteligencia financiera, que creo que es el proyecto clave para terminar con las bandas criminales y su financiamiento. Lamentablemente ya creo que desde el mes de mayo en la Comisión de Seguridad y no se avisora que tenga la urgencia que se requiere. Yo insistió frente al gobierno la necesidad de que esto tenga discusión inmediata, pero lamentablemente no ha sido escuchado. Si no cortamos el financiamiento de las bandas criminales, esto va a seguir creciendo y ni los militares nos van a salvar. Así que quisiera pedir el acuerdo de la comisión para oficiarle a la Comisión de Seguridad del Senado para que nos informe el estado de tramitación de ese proyecto. Muchas gracias, diputado Araya. ¿Podríamos complementar con el que tipifica como delito el ingreso ilegal para el estado de tramitación? Que también está en la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Diputado Navellán. Gracias, presidente. Tengo varias cosas. Mire, lo primero es que desde que se produjo el estallido delictual, el 18 de octubre del año 2019, hay varios espacios públicos que están literalmente tomados. Por ejemplo, la Plaza Tirso de Molina, que está en Recoleta, casi al llegar a la Comuna de Independencia. Entonces, a mí me gustaría saber, porque los mismos alcaldes de gobierno están pidiendo apoyo para poder solucionar los tremendos problemas de delincuencia que están teniendo en torno, sin ir más lejos, a este tipo de tomas. Entonces, me gustaría oficiar al gobierno, al Ministerio del Interior, para preguntar qué medidas están tomando para recuperar estos espacios públicos, dado que incluso los alcaldes de sus mismas comunas están pidiendo apoyo para esto porque ellos claramente no tienen la capacidad. Eso es lo primero. Lo segundo, presidente, es lo siguiente. Mire, hemos tenido todo un tema respecto del caso de la FIDAE. Y por todo lo que ha pasado en torno a las declaraciones del presidente, a no permitir que las empresas israelitas participen, etcétera. A mí me gustaría que pudiéramos invitar a esta comisión al ministro de Relaciones Exteriores, una, para que nos diera su opinión respecto del tema, que yo sé que la dio ayer, pero fue vaga, por lo tanto creo que es importante volver a tenerla. Sí, pero... Y en segundo lugar, por lo siguiente, nosotros estamos viendo el Ministerio de Seguridad y también se está viendo todo lo que se refiere a inteligencia, no en esta comisión, pero sí en la Cámara. Claramente, los problemas de manejo de estas verdaderas bandas de crimen organizado son temas que se tienen que ver con otros países, porque claramente no es que operen solo en Chile, esto es un tema internacional. Y también me gustaría que invitáramos al ministro de Relaciones Exteriores para que nos indicara qué gestiones ha hecho el gobierno de Chile a través de su ministerio para poder hacer una convocatoria con otros países que están sufriendo los mismos problemas o de donde podrían provenir personas que cometen crímenes organizados en Chile, para poder tener una política más bien amplia, no solo de Chile, respecto del tema. Porque yo me imagino que el Ministerio de Relaciones Exteriores estará haciendo alguna gestión, supongo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sobre el punto, diputado Schalper. Yo quisiera sumarme a lo último que ha dicho la diputada Navellán, presidente. Tuve la oportunidad de conversar con autoridades ecuatorianas y autoridades de México, y la verdad es que hay cuestiones que requieren coordinación a nivel de cancillerías para el combate al crimen organizado. Por lo pronto, en materia de normas de extradición, en materia de uso de agentes encubiertos cuando son fronteras transnacionales, en
manejos de información, especialmente respecto de información de interés sobre antecedentes criminales. Entonces, hay una serie de cuestiones que son de carácter internacional. Yo estaría disponible, si a la Comisión le hace sentido, poder generar algún espacio de conversación con algunas autoridades extranjeras, porque creo que es bien interesante darse cuenta. A ver, en el caso de Ecuador, 30 segundos, presidente, hace un par de meses atrás, básicamente lo que hizo el presidente de la República es declarar una guerra interna contra las bandas de narcotráfico para emplear militares con el resguardo que tiene la guerra interna, y a partir de ahí dispusieron fuerza militar para ingresar a las cárceles. ¿Usted se sorprendería, presidente, lo que encontraron adentro de las cárceles? Hasta una piscina, para que usted se haga una idea. Entonces, claro, cuando uno dice, claro, en Chile posiblemente la cosa no está tan grave, bueno, se empieza a preocupar. Entonces, yo creo que es interesante el punto que levanta la colega, porque efectivamente nosotros tenemos que mirar experiencias de otros países que o vienen de vuelta o ya han enfrentado este flagelo antes, y muy importante también establecer las disposiciones legales que se necesitan para combatir el crimen organizado, que trascienden muchas veces a la frontera. Le doy 2 ejemplos, podría traerles más, pero especialmente en materia de extradición y en materia de uso de agente encubierto y técnicas de investigación, cuando estas tienen un rango puramente nacional, muchas veces se hacen insuficientes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. ¿Sería posible coordinar aquello para un jueves y puedan venir a exponernos de acuerdo a lo que han vivido por Zoom? Habilitaríamos por Zoom, sería el jueves siguiente al de ya la citación hecha hasta el momento. Y sí, tendríamos, yo creo que la instancia, diputada, como acordamos hace un rato con los alcaldes del Frente Amplio, respecto al rol de las Fuerzas Armadas, vamos a ocupar el espacio de los jueves, para efectos de poder tener estos espacios netamente de discusión legislativa. Así que, dicho eso, vamos a acordar también en la subsiguiente, a la Secretaría, poder tener al ministro de Relaciones Exteriores en las sesiones del jueves en Santiago. Diputado Leiva, ¿sobre el punto? Sí, sobre el punto. Yo tengo un matiz con el diputado Schalper por su intermedio. El canciller al ministro de Relaciones Exteriores le corresponde conducir la política exterior del país. No temas de persecución criminal específicos. Yo creo que sería atinente, por su intermedio, al diputado Schalper. Actualmente se encuentra en Panamá un congreso, una reunión, un seminario de todos los ministros o viceministros en materia de seguridad, donde participa el subsecretario Monsalve, sobre todo para analizar temas de crimen organizado transnacional. También participa el Ministerio Público en esa actividad, y que tal vez sea el propio subsecretario Monsalve que nos entregue cuáles son las formas que se va a abordar, y entiendo que también el Ministerio Público participa en esa instancia, persecución de crimen transnacional, y yo creo que sería más adecuado, en mi humilde opinión, que tanto Monsalve o el Ministerio Público nos vinieran a comentar, porque es que si tú me preguntas, Gloria, el canciller no tiene materias de su competencia de persecución criminal, es un mero instrumento de las políticas que implementa el Ministerio del Interior. Entonces se va a remitir a eso para que sea oficioso y para que cunda el tema. Bueno, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva, por su aclaración y opinión, y vamos a tenerlo en consideración para la citación. Diputada Frías, y vamos al fondo. Gracias, presidente. En la misma línea del diputado Leiva, me parece que hay, digamos, instancias regionales e internacionales justamente que congregan tanto a las policías como al Ministerio Público respecto de el análisis del crimen transnacional. Entonces me parece que eso es mucho más directo que pedirle al canciller que venga, que entre otras cosas, digamos, ya se está viendo, hay una próxima reunión la próxima semana con el canciller a propósito de temas propios, digamos, de su función como canciller. Y yo creo que hacerlo bailar, digamos, el baile de la silla por todas las comisiones, la verdad es que reduce su capacidad de trabajo y no estamos apuntando a donde debiéramos. Insisto que hay Ministerio Público, policías y Ministerio del Interior que podrían darnos una mirada mucho más enfocada a los temas que plantea la diputada Navellán. Muchas gracias, diputada Frías. Vamos a tomar el acuerdo respecto al oficio de la diputada Navellán. Diputada Navellán, ¿podría complementar después a la Secretaría un poco más el detalle acerca del oficio? ¿Es al Ministerio del Interior? Al Ministerio del Interior. Ya. Acordado en dichos términos. Y vamos a la tabla.
¿Dónde tengo la tabla? Se me perdió el... Con tanto papel. Aquí está, la encontré. La sesión tiene por objeto continuar y la discusión y votación en particular del proyecto de ley inició un mensaje del presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14614-07, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. La ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toa, se encuentra invitada para participar en la discusión de esta iniciativa legal. El subsecretario Monsalve se excusó. También están invitados los ex subsecretarios, por todos conocidos, y creo que está por Zoom el señor Gali, que le damos la bienvenida. Y también le damos bienvenida a nombre del Ministerio del Interior al señor Rafael Collado, que siempre nos acompaña. Ofrezco la palabra y si no pasamos a donde quedamos pendientes, que es el artículo 8. Le damos la palabra al señor Collado, mientras tanto. Gracias, presidente. No, solo para informar que la ministra Interior viene subiendo. Muy Acaba de bien, llegar. muy bien. Se incorporará cuando estemos partiendo la discusión. Vamos al artículo 8. Ahí viene la ministra. Muy bien, la estamos esperando. Como reloj. Bienvenida, ministra. ¿Qué página es, por favor? Ayuda, secretaría. Es la página 52, 52. pero no está ahí en realidad porque está en las indicaciones nuevas del Ejecutivo y la indicación suya, porque hay ya. 8 nuevos. Es la 52, ¿no es cierto? Claro. Aquí está. La 52, indicación que está del Ejecutivo, que está... Dos cuerpos distintos, uno que es del Ejecutivo. Y uno que es del Ejecutivo. Y otra que es suya. ¿Y la página del Ejecutivo cuál está? La 3. 3, ya. ¿Le doy lectura de la del Ejecutivo? De la lectura, la había dado lectura la vez pasada, ¿no? Parece que sí. Sí, no, le dio lectura ya. Bueno, darle lectura de nuevo porque yo creo que a esta altura ya nadie se acuerda. Bueno, denle lectura, señora secretaria, a la indicación del Ejecutivo. La indicación está en el comparado, no en el original, está en el comparado paralelo. O sea, no en el comparado, pues, sino que en el documento del mensaje. Exacto. Página 3, Página 3. Fernando. Exacto. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Ya mucho todavía. No, no son 8. 8 meses. No sé, ¿cuándo asumiste tú? Yo sumí en septiembre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. No, pues, en agosto. Son 10 meses. Mayo. No, son 10 meses. De acuerdo a los cambios de presidente, son 8 meses. No, no son 8. Son 8 meses. ¿Cuándo? No, ese es un problema de la U y renovación no tiene nada que ver con ese problema, ¿cierto? De momento no. Ya, presente. Ya, por favor, secretaria. Artículo 8. Esta es la propuesta del Ejecutivo. El sistema de seguridad pública inherente del sistema es el conjunto de instituciones o entidades públicas o privadas que mediante su acción coordinada y colaborativa propenden a que el Estado asegure el orden público y la seguridad pública interior. El sistema estará integrado por los órganos de la Administración del Estado con competencia en las materias señaladas en el artículo 1 y por las entidades públicas o privadas que colaboren en las mismas materias a través de los representantes que designen. Las instituciones y entidades integrantes y colaboradoras del sistema actuarán en conformidad con los principios de interinstitucionalidad e interoperabilidad. Para lo anterior podrán suscribir convenios o protocolos y diseñar y adoptar políticas, estrategias, planes, programas o acciones conjuntas, entre otras. El Ministerio de Seguridad Pública velará por la acción coordinada de las instituciones que formen parte o colaboren con el sistema en la esfera de sus respectivas competencias y podrá convocar a distintas instancias estratégicas de colaboración y coordinación, tales como los Consejos Nacionales y Regionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito, comités interministeriales, ejecutivos o grupos de trabajo especiales para abordar actividades o acciones determinadas y cualquier otra instancia necesaria, de acuerdo a la materia, a nivel territorial o para operaciones policiales complejas. Ese es. Muchas ¿Le doy gracias. lectura a la Por favor, indicación suya? por favor. Sí. Y el Esta diputado- indicación es del diputado Lonton y el diputado Stark. Y reemplaza el artículo 8 por el siguiente.
Artículo 8. El sistema de seguridad pública del Estado estará integrado por el conjunto de órganos de la Administración del Estado señalados en el inciso segundo, que funcionalmente coordinados por el Ministerio de Seguridad Pública, diseñan, dirigen y ejecutan acciones específicas de seguridad pública y prevención del delito, de combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y al terrorismo, así como aquellas necesarias para el adecuado control y conservación del orden público. El sistema estará integrado por el Ministerio de Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en su función de Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Movilización Nacional, Gendarmería de Chile, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Para el cumplimiento de lo prescrito en el inciso primero, los órganos integrantes del sistema, sin perjuicio de su dependencia y sus deberes para con sus respectivas jefaturas y mandos superiores, según corresponda, deberán relacionarse entre sí mediante intercambio de información y cooperación mutua en la forma que establezca esta ley y un reglamento expedido por el Ministerio de Seguridad Pública y suscrito por los ministros de Defensa Nacional, Hacienda y Justicia y Derechos Humanos. Para este efecto, autorízase a los órganos indicados en el inciso segundo de este artículo a compartir la información necesaria para dar cumplimiento a lo prescrito en el inciso precedente, debiendo observar los principios de interoperabilidad y cooperación del artículo 16 bis de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, así como de la Ley sobre Protección de Datos Personales. El ministro de Seguridad Pública podrá determinar, con sujeción al reglamento y mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula por orden del presidente de la República, la conformación de fuerzas de tarea para dirigir y ejecutar las actividades descritas en el inciso primero de este artículo. Se entenderá por fuerza de tarea al conjunto de funcionarios públicos pertenecientes a los órganos señalados en el inciso segundo que serán destinados en comisión de servicio o que forman parte del órgano al que pertenece el jefe del servicio que le tendrá bajo su responsabilidad. El decreto referido en el inciso presente deberá determinar al jefe del servicio público que integre la Administración del Estado, bajo cuya dirección se encontrará la fuerza de tarea, los objetivos que tendrá, los órganos que la integrarán y las acciones de dirección u operativas que podrá realizar, siempre dentro del ámbito de competencia que a cada órgano le fije su respectiva ley orgánica, su financiamiento y el plazo en que operará, el que no podrá exceder de un año, prorrogable por el mismo plazo y siempre que se haya evaluado favorablemente su desempeño y su continuidad sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos que se le fijaron. Corresponderá a cada órgano disponer la cantidad e individualizar a los funcionarios públicos que serán comisionados a la fuerza de tarea respectiva. Con sujeción a las mismas reglas del inciso presente, el fiscal nacional del Ministerio Público podrá solicitar al ministro de Seguridad Pública que constituya una fuerza de tarea bajo su dirección o de un fiscal regional cuando se encontraren dirigiendo una investigación y ello fuere útil para su desarrollo, y siempre que se trate de delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo. El reglamento podrá establecer subsistemas específicos para la dirección y ejecución de las actividades señaladas en el inciso primero, con sujeción a lo dispuesto en el inciso quinto, y fijar los procedimientos necesarios para el funcionamiento del sistema, así como para la conformación de las fuerzas de tarea. Eso es. Muchas gracias, secretaria. A la secretaría vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Ministra, por favor. Presidente, esta parte del proyecto originalmente estaba en los primeros artículos, haciendo énfasis en que la creación del Ministerio de Seguridad no solo apunta a crear un ministerio sectorial especializado en seguridad, sino también a hacer que todas las entidades que tienen funciones en materia de seguridad funcionen con una lógica de sistema. Es decir, tengan un deber de trabajo colaborativo, conjunto, coordinado, que asegure, valga la redundancia, la seguridad de la vida de las personas en el país. Esta propuesta original se cambió porque, dado que se definía el Ministerio de Seguridad e inmediatamente se hablaba del sistema, generaba la impresión de que el ministerio, digamos, su rol era simplemente ser el articulador del sistema, y la verdad es que, en primer lugar, el ministerio es un ministerio sectorial que tiene tareas propias, ¿no? Tareas propias que son de su especialidad. Y dentro de esas tareas propias, la principal tiene que ver con la conducción, el control de las policías, y al lado de esta, con el desarrollar las políticas de prevención propias, digamos, o bajo su coordinación. Entonces, hicimos un cambio en el proyecto para que primero se explicara el Ministerio de Seguridad en su rol sectorial. ¿A qué se dedica este ministerio en su, digamos, en sus tareas propias?
y dejamos más tarde en el articulado el tema del sistema. Ahora, ¿cuál es la lógica del sistema? No es lo mismo el sistema que lo que hoy día conocemos como el Consejo de Seguridad. El sistema no es una mesa donde se sientan organismos. El sistema es una lógica con que se apunta a que funcionen todas las entidades que contribuyen a la seguridad. Todas como parte de un sistema. Entonces, algunas tienen un rol directo de subordinación, por ejemplo, las policías. Otras colaboran, porque son autónomas. Uno no las puede obligar, tienen sus competencias, tienen sus ámbitos de autonomía. Sin embargo, bajo esta norma, también son parte del sistema, bajo una lógica de colaboración. Y otras son coordinadas por el Ministerio de Seguridad, porque son tareas sectoriales de otras carteras, pero que tienen el mandato de actuar en lo que se refiere a seguridad, coordinadas por ese ministerio. Entonces, tomando esta indicación, presidente, y viéndola en relación a la suya, yo creo que la suya transforma el sistema en el consejo, por decirlo así. Y aquí lo que se dice es, todas las entidades de la seguridad debieran funcionar como un sistema. El organismo articulador de ese sistema es el Ministerio de Seguridad, que se relaciona de distintas maneras, depende con quién sea, y el sistema se expresa de diferentes modos, y uno de esos modos es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad que ya existe, ¿no? Y que más o menos se parece a lo que usted menciona en su artículo, es decir, un espacio de coordinación donde agencias públicas toman decisiones de la política de seguridad y van evaluando el andar de esas decisiones, pero junto a esto, aquí se habla de que además de los consejos de seguridad podrá haber otras instancias, fuerzas de tarea de distinto tipo, grupos de trabajo que elaboren propuestas, proyectos específicos que se hagan en conjunto. Eso queda muy abierto. Lo importante es que cualquiera sea esa forma, apunte a que todos los esfuerzos de seguridad entren en esta lógica de sistema de seguridad. Ese es el corazón de esto. Y en artículos posteriores viene el desarrollo del Consejo de Seguridad, por eso todavía no lo estamos explicando, aunque sí ya viene nombrado en este artículo 8º. Muchas gracias. Ministra, ofrezco la palabra sobre este artículo, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, como saben, yo estoy aquí reemplazando al diputado Araya, entonces perdóneme si les atraso un poco la discusión, pero quiero entender bien, porque las indicaciones presentadas dicen que son al artículo 8, que vendría a hablar del Sistema Nacional o el Sistema de Seguridad Pública del Estado. Estoy viendo aquí en el comparado, se suponía que estábamos en el símil estaba en la página 52, pero ahí se habla de un Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y si uno se va al artículo 8 anterior, habla del Ministerio de Seguridad Pública. Es bien complejo, evidentemente, crear un nuevo ministerio, crear tantos aparatos públicos. Yo creo que la posición del Partido Republicano ahí es clara. Nosotros no creemos que el problema y la crisis de inseguridad que existe hoy día en nuestro país sea por la falta de funcionarios o de burócratas en Santiago Centro. Me pasa más bien por falta de personal y de recursos en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, en el Ministerio Público incluso, que están los fiscales todos recargados de trabajo, los recursos irían mejor ahí. Pero bueno, si estamos en esta discusión, me gustaría al menos poder entender, el sistema viene a reemplazar el Consejo Nacional de Seguridad, va a haber un Consejo Nacional de Seguridad y al mismo tiempo un sistema de seguridad. Me gustaría partir, antes de entrar en otras preguntas, me gustaría entender bien cómo conversan los tres documentos que tenemos enfrente, y qué es lo que en el papel se está haciendo acá, porque no entiendo bien entre el artículo 8 y el 9 del comparado original dónde entra esto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ofrezco la palabra, diputada Navellán, diputado Laín. Sí, presidente, con el mejor ánimo al diputado Sánchez. La verdad es que esta discusión lleva varias sesiones de la comisión. Entonces habría sido importante que el diputado Araya le explicara bien cómo ha ido avanzando la discusión para no retrasar justamente más la votación, que ya llevamos una cantidad tremenda de sesiones. Y creo que la ministra fue re clara en explicar. La verdad que este comparado a esta altura ya lo terminamos, porque la verdad es que las indicaciones que estamos viendo para el artículo 8 son las que están acá, tanto del Ejecutivo como de los diputados Longton y Chalper. El artículo 8 que está escrito aquí ya
no, digamos, o sea, ese está reemplazado por estas indicaciones. Entonces, yo creo que para que no sigamos dilatando la discusión, sería importante abocarnos a lo que estamos discutiendo, que son la indicación sustitutiva del gobierno y la indicación sustitutiva de los diputados Chalper y Longton, para no retroceder nuevamente a la explicación del sistema, el Consejo, que eso ya lo hemos explicado muchas veces en esta comisión. Con el mejor de los ánimos, diputado, gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Sobre el punto, muy breve, por favor, diputado Sánchez. Muy breve, que parece que la Secretaría quería complementar algo respecto de eso. Entonces, parece que había ahí un punto en el que no había mucho consenso con lo que decía la diputada Navellán. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Sí. Solo para decir que este artículo 8 es nuevo. El 8 que está en el comparado que usted ve ya está aprobado, se aprobó en la sesión anterior. Entonces y tampoco es 8. Claro. Ya no es 8, es 7. Entonces este sería el 8 nuevo. 8 nuevo. Sí, eso es. Gracias a la Secretaría Ministra. Muy breve, presidente, respecto a la duda del diputado. Es que, diputado, como yo expliqué al principio, como se... Inadmisible, ¿no? Es inadmisible. Sí, eso quiero reclamarte por reglamento contrario. Sí. Para que quede constancia. No, que me imagino, como siempre, nomás. Canal de la Cámara, muy visto. Bueno, ministra. como se alteró el orden de los contenidos, por la razón que dije, primero se desarrolló la parte sectorial y después la parte del sistema. Entonces, esto antes estaba en los primeros artículos del proyecto y eso ya se corrió. Entonces, hoy día estamos comparando el 8 con un antiguo 8 que es de otro tema. No hay que verlo así, hay que verlo con el nuevo articulado, si no, no se entiende. Gracias, ministra. Diputado Leiva. Presidente, hacer presente que claramente esta es una norma que yo comparto la propuesta del Ejecutivo como un sistema, un conjunto de reglas y principios que efectivamente tienen que coordinar no solo lo público, sino que lo privado. Es un sistema. Ahora, las indicaciones que se formulan son del todo inadmisibles porque dicen relación con la organización y atribuciones del Ejecutivo. Y por consiguiente, presidente, yo reclamo la admisibilidad, ya hemos hablado harto de eso, porque efectivamente es una facultad privativa del Ejecutivo regular la organización, las atribuciones y las funciones de los órganos públicos. Está muy bien. Diputado, sobre el punto. A ver, obviamente el diputado está en su derecho de plantear lo que ha planteado, pero también es importante que entendamos que en el tono en que se ha dado la conversación en esta comisión, precisamente entendiendo nosotros cuál es la iniciativa exclusiva del gobierno por tratarse de un órgano público, me da a mí la impresión que si vamos a empezar a torearnos por la vía de admisibilidad, lo que va a producirse es que nosotros vamos a tener que pronunciarnos en formatos de blanco y negro sobre lo que plantea el Ejecutivo, y tengo la sensación que por la correlación de fuerza existente en esta comisión, eso es un camino poco recomendable. Entonces, yo más bien sugiero que nosotros hemos puesto a disposición esta indicación como una manera de abrir una conversación sobre el contenido de la norma, pero si el diputado Leiva, por su intermedio, interpreta la voz del gobierno en esta materia, claro, efectivamente el tono es un poco distinto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. La indicación es presentada precisamente para abrir la discusión en los términos que señala el diputado Schalper, sin perjuicio de que, obviamente, que la indicación se refiere a atribuciones propias del Ejecutivo, lo entendemos claramente, pero es precisamente para intentar llegar a un acuerdo y abrir la discusión. Claramente depende del Ejecutivo y yo quisiera plantear algunos motivos. Acá se planteó, y lo planteó incluso el diputado Araya, muy claramente de que como está redactado hoy día el artículo 8, habla más que nada y se refiere a labores de coordinación. Labores de coordinación que hoy día ya cuentan los distintos órganos de la administración del Estado y por lo tanto pareciera ser que no vamos a hacer nada distinto de lo que ya hay. Y lo que necesitamos son acciones concretas, ejecutivas en materia de seguridad, que dirigen y ejecuten políticas públicas en materia de seguridad. Y para eso lo que nosotros incorporamos son las fuerzas de tarea. Fuerzas de tarea que se van a coordinar a través del Ministerio de Seguridad, a través de un funcionario especialmente designado para aquello, para que pueda dirigir acciones determinadas a seguridad cuando se requieran de los distintos órganos de la administración del Estado. Incluso el mismo Ministerio Público puede hacerlo, por ejemplo, para ejercer labores de fiscalización en determinados ámbitos, por ejemplo, y se me ocurre en el caso de aduanas.
para que el Ministerio de Seguridad pueda, hasta de estas fuerzas de tarea, decirle a los distintos órganos de la Administración del Estado, vamos a hacer una labor de fiscalización en tal sentido y requerimos la ayuda de los distintos servicios, y para esto vamos a encomendarle esta tarea a estas fuerzas de tarea, donde precisamente van a poder dirigir estas acciones y van a tener el mandato legal para aquello, obviamente encabezados a través de el Ministerio de Seguridad. Es por eso que nosotros esto lo dejamos claramente establecido acá, obviamente a diferencia de lo que establece la indicación del Ejecutivo, que solamente habla de colaboración y coordinación, cosas que hoy día por lo demás se pueden hacer, pero no hay un mandato legal imperativo respecto a ciertas acciones que tienen que realizar distintos órganos de administración del Estado cuando el Ministerio de Seguridad se lo pida, que tienen que ver con acciones de dirección u operativas que pueden realizar los distintos órganos que lo integran. Y es por eso que nosotros planteamos con el diputado Schalper una indicación en esos términos para que pueda ser recogida por el gobierno para efectos de darle carne y darle un poquito más de sentido a estas fuerzas de tarea y este sistema de seguridad que pretende implementar el gobierno a través de esta indicación. Señor Collado. Brevemente, presidente, muchas gracias. En el inciso 1, 2, 3, en el inciso cuarto de la indicación del Ejecutivo se señala que el Ministerio de Seguridad Pública velará por la acción coordinada de las instituciones y en esa esfera de competencias podrá establecer grupos de trabajo especiales para abordar actividades o acciones determinadas. El objetivo de esa indicación, presidente, fue acoger la propuesta que se nos hizo llegar sobre grupos de tarea en su momento. O sea, esta indicación está recogiendo ese punto de manera expresa. Eso es lo que quería comentar. Yo atiendo a que solamente se habla de coordinación y no hay un mando imperativo claro respecto a la labor ejecutiva. Diputada Navellani, y le doy la palabra a la ministra. Sí, yo recuerdo que tuvimos exactamente esta misma discusión en la última vez que hablamos de este punto y justamente le hicimos ver al señor Collado, por su intermedio presidente, tanto el diputado Araya como yo misma, que de repente la diferencia entre el verbo podrá y deberá marca una fuerza distinta. Y efectivamente, yo personalmente pienso que la indicación del gobierno es una buena indicación, pero con pocos dientes. Y lo que en esa ocasión, que fue la última vez que estuvimos acá, le planteamos, tanto el diputado Araya como yo y varios otros diputados, al señor Collado, fue que necesitamos que esto tenga los dientes un poco más firmes, digamos. Ese es el punto. Gracias, diputada Navellani, ministra. Yo digo. No prende. Ahí. Sí, presidente. A ver, quisiera ahondar sobre dos cosas. Primero, sobre el comentario del diputado Schalper. El Ejecutivo tiene presentada esta indicación, no sé, ¿cuándo se presentaron estas indicaciones? Hace mucho rato, 22 de enero. Ya. Entonces, nosotros, si hay la idea de discutir contenido, no tenemos ningún problema, pero hasta este momento que llegó esta indicación, nadie nos había propuesto discutir ni ver. Entonces, totalmente encantada de discutir formulaciones que mejoren lo propuesto. Segundo, nos hace sentido este deberá en lugar de podrá. Tiene toda la lógica. Pero lo que no podemos eludir es que el Ministerio de Seguridad, aunque le pongamos garras, dientes, le pongamos una ¿cómo se llama esta cosa que tienen las abejas? Una lanceta venenosa, tiene mando sobre las policías, pero no sobre aduanas, ni sobre impuestos internos, y menos sobre la fiscalía. Y pongamos lo que pongamos acá, eso no va a pasar. Porque esos ministerios, esos organismos dependen de otro ministerio y en el caso de algunos son totalmente autónomos. Entonces, si nosotros queremos que esto funcione, tenemos que crear un sistema, es decir, una red de relaciones de trabajo que se hagan cargo de estos distintos roles, jerarquías, formas de coordinación, que en algunos casos son orden directa, en otros casos son fuerzas de tarea, en otros casos son planificación estratégica. No es efectivo, presidente, que esto todo depende de fuerzas de tarea al tiro. O sea, si uno quiere, por ejemplo, que aduanas haga una gran contribución a la seguridad, hay que hacer planes estratégicos de desarrollo de tecnología, de capacitación de funcionarios. No es cosa hacer una fuerza de tarea y en la tarde ir a resolver el problema. Hay que coordinarse en el desarrollo institucional, donde se ponen los recursos, los perfiles de los profesionales y de funcionarios que trabajan, y también fuerzas de tarea. Viene, no sé, pues sabemos que viene una gran operación de droga y coordinémonos, hay que ir a la frontera no sé dónde y estar ahí todos juntos. O sea, todas estas cosas tienen que estar.
y creemos que el juego, digamos, de abrir a dejar abierto el espectro para estas distintas formas con el deberá, porque no es que es una cosa que ojalá haga si quiere, sino que su pega es hacerla y tiene que hacerla y maximizar esa coordinación con los distintos, digamos, tipos de instituciones con las que se relaciona de distinto modo. Presidente. Gracias, ministra. Diputada Nayer. Esto es solo para que el diputado Longton, el diputado Chalpe y el diputado Leiva tengan una sonrisa en sus caras. Lo que ha dicho la ministra justamente es la importancia de la palabra interinstitucionalidad. Muchas gracias. No, agencialidad, está en el proyecto, interagencialidad. Todas las inter. Todas las inter. La inter está, institucionalidad está. ¿Algún diputada quiere hacer uso de la palabra? Diputado Schalper. Yo entiendo por su intermedio lo que plantea la ministra, en el sentido de que obviamente no es resorte del Ministerio de Seguridad darle instrucciones al Ministerio Público. Pero lo que a mí me preocupa es que mediante este trabajo de coordinación, de alguna u otra forma se pone en juego la capacidad del Estado en su conjunto de responder a los fenómenos del delito. Y por lo tanto, mi preocupación es que expresiones como propenden o velará, me parece que son demasiado poco. A ver, al final, para la gente que sigue esto, dirá cuál es la pelea por los verbos rectores. Los verbos rectores fijan estándar, no la suya, ministra, que me dijo que estaba muy atenta a lo que usted estaba diciendo y que está. Claro, el proceso es que están todos muy sorprendidos de cómo han normalizado el país. Oye, pero una cuestión curiosa, le insertan inestabilidad, como decía De Polo, y ahora lo normalizan. Hay una cosa, presidente, se llama teoría del acto propio, uno es responsable por las propias cosas que hace. Pero bueno, dicho eso, yo creo, presidente, que mi problema particularmente, y creo que lo que hemos intentado hacer con la indicación, es que quede la sensación de que aquí nadie es responsable por el resultado final. Porque se usan puros verbos que hablan de obligaciones de medios. Que efectivamente hay una dimensión de esto que obviamente dice relación con obligaciones de medio, pero la pregunta es, cuando no se despliegan las capacidades que uno esperaría razonablemente por parte de esta entidad autónoma, ¿nadie es responsable? O sea, en el fondo, o lo presento de la siguiente forma: si el día de mañana el diputado Leiva es opositor al gobierno nuestro y quiere acusar constitucionalmente al ministro de Seguridad, sobre la base de puros verbos condicionales, nunca va a haber espacio para responder por parte de este ministro. Entonces, yo creo que es sano para la democracia que estén bien asignadas las responsabilidades y que alguien responda en último término. Y mi impresión es que la redacción actual hace que el ministro sea una especie como el secretario ejecutivo de un sistema que, si funciona o no funciona, es como responsabilidad del fiscal nacional, del director de aduana, y pareciera que él no tiene nada que hacer al respecto. Y eso es lo que a mí no me termina de cerrar. Entonces, me pasa que el drama final y el temor que yo tengo es que si estas coordinaciones interinstitucionales terminan no funcionando, no hay nadie responsable. Porque en el fondo la responsabilidad, con esto termino, presidente, es propender a que el Estado asegure el orden público. La palabra propender en la Real Academia Española dice inclinarse o tender a algo. Si usted se da cuenta que el más mínimo movimiento da por cumplido el verbo rector. Digamos, no hay ningún grado de intensidad que... Entonces, yo creo que esto sigue siendo, quizás no en términos tan, como lo ha dicho la diputada Abelián, pero me sigue pareciendo demasiado poco exigente respecto a lo que esperamos, y dado que el rol del sistema es tan central, yo creo que tenemos que darle una vuelta más. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Diputado Leiva. Presidente, mire, lo hemos discutido harto con el diputado Schalper. Lo que estamos votando hoy día, o lo que estamos desarrollando, es un instrumento. Pero ese instrumento, por su intermedio, presidente, diputado Schalper, no se puede ver de manera aislada. No estamos generando un SAR de la seguridad como sea lo único que hay. Tiene que haber coordinación dentro de los distintos ministerios. Particularmente, estos verbos rectores se utilizan con esa delicadeza, si usted lo quiere, porque efectivamente no puede estar subordinado órganos autónomos constitucionalmente a un ministro o a un sistema. Por eso se utilizan esos verbos rectores. Y también el Ministerio de Aduanas, que si bien puede tener una función en esto, depende de otro ministerio. Entonces yo coincido con el diputado Schalper. Si efectivamente cuando en nuestro gobierno, el siguiente, el diputado Schalper, que le queda bien lo opositor, porque a veces ser opositor es más fácil que ser gobierno, tiene
quiere acusar constitucionalmente, siempre lo va a hacer porque el responsable siempre es el gobierno. Hay una directriz política, hay una matriz específica. Y por eso, diputado, no podemos hacer ni deberá, porque este ministro de Seguridad no puede ser primus inter pares, no manda a los otros ministerios, tiene el mismo rango. No dependen de él ni se subordinan órganos de rango autónomos constitucional. Entonces, por eso hay que utilizar estos verbos rectores. Pero si usted me pregunta por la responsabilidad política efectiva, siempre la va a tener el gobierno turno, tal como han tratado de hacerlo ver ahora. Gracias, presidente. Ministra, por favor. Presidente, en términos generales, o sea, de lo grueso, tiene toda la razón lo que dice el diputado Leiva. O sea, estamos creando un Ministerio de Seguridad con más herramientas y con más competencias para poder hacer esta coordinación, precisamente para que uno pueda cobrarle a él la descoordinación o la falta de foco, aunque involucre otros organismos. O sea, cuando haya descoordinación, por ejemplo, y no se vea una consistencia en el trabajo con el Ministerio Público, que es autónomo, efectivamente, y que siempre el Ministerio de Seguridad puede decir, bueno, pero un órgano autónomo va a tener que dar cuenta de todo lo que hizo para coordinarse y para lograr una buena colaboración con el Ministerio Público, por más autónomo que sea. Sin embargo, a nosotros nos parece atendible que a la hora de mencionar que va a haber un Consejo de Seguridad, pero también otras formas de coordinación, fuerzas de tarea, equipos de trabajo, etcétera, se establezca de manera explícita en la norma que tendrán responsables explícitos y, qué sé yo, mecanismos de rendición de cuentas de ese trabajo. Porque a veces pasa también que en esto de la coordinación se dice, no, si estamos trabajando juntos y ahí se diluye todo y ya nadie sabe, ¿verdad? Entonces, que esta forma de coordinación sea explícito en que van a tener siempre un responsable, un plazo para dar cuenta de su trabajo. Creo que eso es una buena práctica, digamos, para que no sea esto la excusa para hacerle el quite a las tareas y a las responsabilidades. Gracias, ministra. Diputado Sánchez, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo entiendo, por supuesto, la preocupación del diputado Chalper por su intermedio. A mí también me inquieta la eficiencia dentro del Estado. Silencio, por favor. Entiendo también los argumentos que entregan por su parte la ministra y el diputado Leiva por su intermedio. Pero al final este es un problema central dentro del Estado, no es un problema solo del diseño de este Ministerio de Seguridad Pública. O sea, ¿qué herramientas reales existen hoy día dentro del entramado de los ministerios, los servicios públicos en Chile para garantizar eficiencia? Para garantizar que las coordinaciones van a ser una obligación de resultado y no una obligación de medios. Yo obviamente comparto ese interés de fondo. Lo único que me preocupa es que aquí estamos de cierta forma tratando de reinventar la rueda y generar una lógica que hoy día en nuestro Estado no existe, y por eso también, y perdóname que sea majadero con el punto, por eso también nuestra inquietud siempre con esta idea de que todo se resuelve creando más ministerios y más servicios públicos. Creo que independiente de que la discusión de este proyecto de ley avance, es importante que tengamos esa conciencia de que crear un nuevo ministerio no va a ser la última chupada del mate ni la solución definitiva al tema de seguridad, por más coordinaciones y más estructuras y superestructuras que se pretendan crear. Y claro, independiente de eso, me parece mucho más completa la redacción que propone el presidente, que propone el diputado Longton. Pero insisto, o sea, seamos cuidadosos también con las señales que le damos a la ciudadanía, especialmente a esta tremenda audiencia que tenemos, como nos ha señalado el diputado Chalper por su intermedio, que haya mucha claridad que esta no es la solución final, y que pretender decir de que vamos a lograr construir en este Ministerio de Seguridad Pública una lógica, un sistema que garantice resultados. Perdón, pero el Estado en Chile, el aparato público en Chile nunca ha logrado, especialmente el Estado del Poder Ejecutivo, nunca ha logrado garantizar esa eficiencia. Yo no creo que con un nuevo Ministerio de Seguridad eso se logre. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Joanet. Gracias, presidente. Mire, yo lo planteé la semana pasada respecto de una discusión que teníamos de la ANI. Yo creo que hay que tener cuidado con dejar. Le pido a los colegas. Dile eso, por favor. Yo creo que hay que tener cuidado con dejar instalados realidades como que la rueda la inventamos hoy día, como que la historia parte hoy día. Estamos justamente discutiendo el proyecto del himno nacional en la Cámara y justamente habla de que este país no se construyó hoy día. Este es un país que viene hace mucho tiempo y por Dios que ha costado.
O sea, el país al final del mundo, con todas las dificultades que tiene para llegar a lo que llegamos hoy día, hemos pasado por muchos derroteros, por mucho dolor. O sea, no me vengan a decir que a partir de 1990 no construimos un Estado que fue bastante eficiente. O sea, en 1990 Chile era número 6 en América Latina. Un país pobre, miserable, 50% de pobreza. Y nosotros logramos en 10 años duplicar el Producto Interno Bruto, o sea, construimos otro país. Y ese fue el Estado el que construyó ese país. Ese fue el Estado el que disminuyó la pobreza. Ese fue el Estado, en definitiva, el que mejoró las condiciones en educación. Ese fue el Estado el que se metió en la OCDE. Ese fue el Estado el que se metió también en los acuerdos comerciales. Ese Estado, pues. Entonces nosotros que el Estado puede hacerlo y nosotros somos parte del Estado. Por eso estamos hoy día legislando. Entonces cuidado con construir también realidades que no son. Y yo tengo mucha fe en que seamos capaces de sacar un buen proyecto, porque todos tenemos la mejor voluntad aquí. Podemos tener diferencias, alguna aquí, coordinación, esto, lo otro, pero la verdad es que tenemos una voluntad de sacar acá un buen ministerio. Y yo confío plenamente, en definitiva, que vamos a tener la capacidad para que estas coordinaciones existan. Y cuando hablamos de eso, naturalmente, el tema de la autoridad política es fundamental. Usted puede tener el mejor ministerio diseñado, pero si tiene una autoridad política débil, usted tiene problemas. Pero ahí en la discusión vamos a definir justamente qué pasa, por ejemplo, en el caso de las regiones, para los que venimos de regiones, qué pasa con este delegado de la seguridad o el nombre comisionado, como le llamemos, ¿no es cierto? Ahí va a ser en definitiva, ¿ya? Yo les quiero decir eso fundamentalmente porque no dejemos, sobre todo en el momento que está el país, como dice efectivamente el diputado Sánchez por su intermedio y todos nos están mirando, subamos un poquito el ánimo. Porque si estamos discutiendo este ministerio es para que tengamos efectivamente en materia de seguridad un mejor país, porque si no, ¿para qué lo discutimos? Entonces, y que tengamos un buen Estado, ¿no? Entonces, el punto va a ser, efectivamente, cuando nuestras autoridades locales y naturalmente nacionales sean capaces de ejercer esa autoridad, porque el Estado es el que tiene que ejercer la autoridad y la fuerza para, en definitiva, detener el delito. Gracias, presidente. Gracias, diputado Joanet. Me ha pedido la palabra el diputado Schalper y diputada Navillán y damos por terminado el debate. Yo suscribo lo que ha dicho el diputado Joanet en el sentido de que todos aquí queremos tratar de lograr que esto funcione lo mejor posible. Yo solo para iluminar la conversación, presidente, si me permite citar el artículo 6º de la ley 24.059 que regula el sistema de seguridad en Argentina. Para que veamos cómo lo define, porque es interesante. Fíjese, dice, el sistema de seguridad interior tiene como finalidad determinar las políticas de seguridad, así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de la policía dirigido al cumplimiento, y ahí sigue con los fines. Fíjese los verbos que emplea, determinar las políticas. Ya. Echemos una miradita a la legislación mexicana, presidente. Artículo 4 de la ley que regula el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente ley tendientes a cumplir los fines de seguridad pública. ¿Se da cuenta que siempre al final hace una especie de asignación de responsabilidad? Acá lo que hace el inciso primero cuando dice propenden a que el Estado asegure, pero perdón, la palabra propender me parece que es extremadamente laxa. Entonces, yo si ya no los convenzo por la vía del lenguaje, digamos, por lo menos miremos experiencias de países que han enfrentado desafíos quizás más complejos que nosotros. No estoy entrando en Argentina y en México, no he mirado otra experiencia, pero podríamos seguirla mirando para que nos demos cuenta de que si el sistema va a ser el lugar donde el Estado de Chile va a intentar coordinarse para enfrentar el crimen, ese lugar tiene que tener más responsabilidad que propender a hacer algo, porque propender a hacer algo, la verdad que me parece extremadamente laxo en relación al derecho comparado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Diputada Navillán. No, presidente, no. Muchas gracias. Sí, yo quiero complementar nomás lo del diputado Schalper, me parece razonable, porque además el artículo, los verbos no solamente imperativos, sino que además no pareciera ser cuál es la finalidad de esa coordinación que podría o no realizarse. Y si se realiza, la verdad es que no hay claridad para qué se va a realizar. Entonces, lo que nosotros queremos a través de la indicación es precisamente que haya una fuerza ejecutiva, una acción, una dirección respecto a la coordinación de distintos servicios y que tengan una finalidad determinada y que eso quede plasmado, no en una norma que si bien puede estar muy bien intencionada, pareciera ser que es más de lo mismo respecto a colaborar, podrán suscribir convenios, podrá convocar a colaboración y coordinación. Está bien, podrán ponerle deberá coordinarse, pero en relación
¿A qué deberá coordinarse? ¿En qué se va a traducir esa coordinación? ¿En qué cosa concreta? ¿Qué van a hacer respecto a esa coordinación? Entonces, esa carne que falta respecto a la parte ejecutiva, imperativa y empoderar al Ministerio de Seguridad respecto a la coordinación con otros servicios, es lo que por lo menos a mí me está faltando y creo que la indicación que nosotros habíamos propuesto, si bien son atribuciones exclusivas del Ejecutivo, creo que plasma de mejor manera. Dicho eso, ministra, y ponemos en votación. No, presidente, solo quería mencionar que la redacción que se señala del sistema mexicano es muy similar o sea, tiene la misma lógica. No, si se fija, no. ¿Tiene la norma ahí, ministra? No, se la acaba de leer el diputado. Le pensé que el argentino. Ya está. No, el mexicano. Ah. No, el argentino lo encontré más distante, el mexicano lo encontré muy cercano. Sí, ahora, ¿a qué propenderá? A que todos los esfuerzos de seguridad actúen de manera coordinada, complementaria, alineada. Ese es el objetivo del sistema. Ahora, eso va a tener distintas tareas. Una cosa es cuando uno lo haga para enfrentar el crimen organizado, qué sé yo, internacional. Otra será cuando las bandas dedicadas al robo de madera. Otra será para los delitos sexuales no sé qué. O, qué sé yo, el contrabando de droga. O sea, va a haber distintas tareas específicas con distintos objetivos específicos. En general, el objetivo es que todo el esfuerzo de seguridad del país actúe coordinado y alineado, de quien quiera que sea. Gracias, ministra. Para finalizar, quisiera la palabra al ex subsecretario Gali, que le tocó también ver este proyecto del Ministerio de Seguridad en su momento y que amablemente hoy día se conectó con nosotros. ¿Le puede dar uso a la palabra, por favor, Carolina? ¿Aló? ¿Ahí me escucha, presidente? Sí, fuerte y claro. Muchas gracias. Presidente, yo creo que en esto del sistema, esto es una quizás aspiración no nueva de quienes hemos estado involucrados en la seguridad, porque el objetivo de tener un sistema, y yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo, hay bastante consenso, por lo menos en lo que yo he escuchado de la discusión, en la creación de un sistema que significa tener objetivos y metas comunes del sistema y que aborden las 4 etapas de la seguridad, desde la prevención, el control, la persecución y la atención a las víctimas y la reinserción y la privación de libertad en los recintos penitenciarios. Eso, para que se traduzca realmente en un sistema, tiene que tener una bajada en la realidad, y creo que eso es lo que se está proponiendo en la indicación suya, presidente, con el diputado Chalper, que justamente que se defina el sistema, pero que luego ese sistema pueda actuar con todas las herramientas que tiene disponible el Estado para cumplir con esos objetivos del sistema. Y ahí yo le hago 2 observaciones, presidente. Lo primero es que esto fue bastante discutido por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público hizo ver su autonomía en esta materia, y por lo tanto que no se entendiera que el sistema subordinaba al Ministerio Público, la creación de un sistema subordinada al Ministerio Público a el gobierno, y eso naturalmente no es así. Y lo segundo, presidente, es que lo que hay que entender es que para determinadas tareas que entendemos que son aquellas que son más graves, se tienen que ser capaces de formar fuerzas de tarea conjuntas entre las distintas entidades del sistema. Y ahí hay que hacerse cargo también, y yo creo que lo hace de bastante buena manera la indicación, hay que hacerse cargo de esta observación hecha por el Ministerio Público, en cuanto a que estas fuerzas de tareas pueden serlo de todos órganos dependientes de distintos ministerios, pero dentro del propio Ejecutivo, o pueden serlo también por iniciativa del Ministerio Público. Y ambas alternativas están contempladas en la indicación cuando se pueden constituir fuerzas de tarea por iniciativa del Ejecutivo, pero también lo pueden ser por iniciativa del Ministerio Público ante la necesidad de tener capacidades del Estado dependientes de distintos organismos relacionados con la seguridad, pero que requieran ponerse todos bajo el mando de un fiscal o bajo la atención o poniendo su foco en una investigación en particular. Creo que ese es el objetivo, y así lo entiendo yo, de la creación de estas fuerzas de tarea, que no es más que las 2 caras de una misma moneda. Si vamos a tener un sistema que tenga objetivos y metas comunes en materia de seguridad, tenemos que tener una herramienta que ponga a las instituciones al servicio de ese sistema. Y
y creo que esta definición de fuerzas de tarea cumple con ese objetivo. Eso era, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a poner en votación la indicación del gobierno que está en el texto anexo al comparado. Artículo 8. ¿Ah? Página 3, Sí, sí, sí. página 3. Presidente. Señor Collado. Sí, podríamos, o sea, nosotros estamos abiertos a hacer algunas mejoras que se han conversado acá, por ejemplo, que en vez de dice podrá convocar, deberá convocar a las distintas instancias de coordinación y podríamos también, si les parece bien, establecer alguna norma que diga que el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, tendrá que asignar responsables, plazos y medidas de verificación específicas para las instancias de trabajo que se creen. Fantástico. Fantástico. ¿Y les parece algo que pueda...? Me parece bien. ¿Cómo quería la parte final? La parte final sería el Ministerio de Seguridad deberá designar responsables, plazos y medidas de verificación específicos para cada una de las instancias de trabajo interministeriales. Eso sería como el inciso final. Institucionales. ¿Eso es el inciso final? Del inciso cuarto. O sea, eso es en relación a la colaboración y la coordinación. Ujú. Pero hay una especificidad respecto a qué consisten esas labores de coordinación y colaboración. Es que Respecto como Consisten en infinidad. Pero claro, pero pueden ser como cosas que no la tenemos- ministra... A ver, silencio, por favor, silencio, por favor. Podría, bueno, con esas le incorporamos esas modificaciones a la indicación del Ejecutivo Sí, estamos de acuerdo. y no, yo no estoy de acuerdo, diputado Leiva. Yo lo suscribo. Vamos a votar. Sí. Ya, vamos a suscribirla. Lo pueden suscribir los diputados porque es una Presidente. son facultades exclusivas del Ejecutivo. ¿Ahora se acordó? ¿Ahora se acordó? Bueno, pero para que no se No le le... he dado el uso de la palabra, diputado Leiva. Sí, lo mismo le digo a usted respecto a Constitución. Ya, votemos, presidente. Ojalá que se acuerde cuando sea oposición, diputado Leiva. Presidente, estamos tratando. En votación, por favor, señor secretario. Entonces, en votación la indicación del Ejecutivo al artículo 8. Diputado Alessandri. Diputado Araya. A favor. Diputado Sánchez. Diputado Castro. Presidente. No le estoy tomando votación. La diputada Fríes presentó un reemplazo por la diputada Morales. Sí, habría acuerdo de que Sí. de reemplazo, acordado. Ya. Diputada Morales. Diputado Joanet. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navellán. A favor. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Presidente. En contra. Por la afirmativa. Perdón. Por la afirmativa, 7 votos, 6 en contra. Aprobado. Continuamos. Estamos ya. Quedan muy pocos minutos, así que continuamos en la tarde. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, está celebrando.